La Universidad de San Carlos de Guatemala y la Escuela de Ciencias de la Comunicación presentan el documental La desnutrición crónica en Guatemala. Antecedentes de la desnutrición en Guatemala, expuesto por Concepción del Rosario García Sánchez, estudiante de locución. Antecedentes de la desnutrición crónica en Guatemala. Las estadísticas colocan a Guatemala en el primer país con mayor desnutrición en el continente, por encima de Honduras o Haití, un problema que afecta seriamente a miles de niños, especialmente en el campo. La aldea Paculam-Ixtahuacán es uno de los poblados con mayores índices de desnutrición crónica del país, donde 1 de cada 2 niños menores de 5 años no alcanza la talla que debería tener para su edad y su desarrollo mental es inferior. En este lugar no hay trabajo, los hombres tienen que ir a cortar caña o café cada fin de año, cuando es temporada de corte. El resto del tiempo tienen que vivir de la cosecha de maíz y frijol. Esta comunidad, situada a 90 kilómetros al oeste de la capital, el 90% de los habitantes es pobre y tiene que subsistir con menos de $1 al día. Dentro del minúsculo puesto de salud de la aldea, su afán en mantener a los niños quietos en las básculas donde se les pesa regularmente para medir los índices de desnutrición y su talla. El 83,6% de los menores de 5 años tienen desnutrición crónica. La desnutrición está íntimamente ligada a la pobreza. El 67% de los niños menores de 5 años son pobres. También tenemos casos de desnutrición entre los niños no pobres, ya que también es un problema de acceso a la comida y cultura alimentaria. Almolón exporta vegetales a toda Centroamérica, pero tiene uno de los índices más altos de desnutrición del país. Según un estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, entre 1960 y 2000, medio millón de niños murió por factores asociados a la desnutrición, mientras que el 23% de los niños no desnutridos abandonan la escuela antes de terminar la primaria. Estas cifras se elevan a un 63% de los niños desnutridos. La Secretaría combate desnutrición en 89 municipios, una cuarta parte del total nacional, con programas de asistencia alimentaria y capacitación. Sin embargo, no es suficiente la asistencia alimentaria, es solo un componente complementario. Necesitamos darle trabajo a estas personas, crear infraestructuras para que puedan tener acceso a mercados y distribuir mejor las riquezas del país. A continuación, una nota informativa sobre el tema. La desnutrición crónica es un flagelo que sigue afectando principalmente a niños menores de 5 años. Las regiones del país con población mayoritariamente indígena siguen siendo las más afectadas, aunque la región central también reporta cifras alarmantes. El departamento de Guatemala, el 25% con desnutrición crónica, aquí nada más, aquí cerca. En Totonicapán, 7 de cada 10 niños padecen desnutrición crónica. Pero no solo los niños padecen de problemas nutricionales. Las mujeres indígenas también reportan problemas de esa índole, aunque con cuadros de obesidad. Sin embargo, ello está repercutiendo en la salud de los hijos que dan a luz. El 39% de menores de 5 años con desnutrición crónica son hijas o hijos de madres con sobrepeso u obesidad. Es un problema grave para los servicios de salud pública. La situación de salud de las mujeres y niños del país es abismal en comparación con quienes tienen acceso a educación, señala el informe. Las mujeres y sus hijos pertenecientes a los pueblos originarios siguen siendo los grandes olvidados del sistema. Recordemos que los indicadores materno-infantiles son reflejo de los procesos económicos y sociales para, desde el ministerio, poder tener una atención integral, tener mejores resultados materno-infantiles, pero también como sociedad, cómo avanzar en términos económicos, sociales y políticos.
Pese a estos indicadores en salud de mujeres y niños, el Estado carece de políticas públicas que tengan como finalidad la cobertura de educación, combate a la desnutrición y garantía de seguridad alimentaria para los pueblos originarios. Concepto de desnutrición expuesto por Rosario del Carmen Oliva del Cid, estudiante de locución. Les voy a hablar un poquito del concepto de desnutrición. La desnutrición hace referencia a un estado patológico ocasionado por la falta de ingestión o absorción de nutrientes. De acuerdo a la gravedad del cuadro, dicha enfermedad se puede dividir en primer, segundo y hasta tercer grado. En ocasiones, el trastorno puede ser leve y presentarse sin síntomas, por una dieta inadecuada o mal balanceada. Si no se detecta a tiempo o no se recibe la atención médica necesaria, la desnutrición puede llegar a ocasionar discapacidad tanto mental como física, enfermedades y hasta incluso puede resultar mortal. La desnutrición es, según el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, la principal causa de la muerte de lactantes y niños pequeños en países en vía de desarrollo. Por eso, prevenir esta enfermedad se ha convertido en una prioridad para la Organización Mundial de la Salud. Uno de los municipios con altos índices de desnutrición crónica es San Mateo Ixtatán, municipio huehueteco situado a 114 kilómetros de la cabecera departamental y a 343 de la ciudad de Guatemala, que llevan 16 años de estar priorizados y siguen igual. Tiene el mayor porcentaje de niños desnutridos crónicos en relación a su población en todo el país. Ahora les hablaré un poco sobre la historia de planes fallidos llevados a cabo acá en Guatemala. En la historia reciente, los gobiernos han anunciado planes para disminuir ese padecimiento. Sin embargo, ninguno ha alcanzado logro significativo. Pese a que solo del 2009 al 2019, el gasto público para la seguridad alimentaria y nutricional sumó un poco más de 63.000 millones, según información recopilada por el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales. En el 2001, la administración del presidente Alfonso Portillo lanzó la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, en la cual estimaba que 850.000 niños padecían desnutrición crónica. En el 2004, el presidente Óscar Berché lanzó el documento llamado Lineamiento de Gobierno, un plan de 55 páginas que mencionaba la focalización de escuelas y el programa que vigilaría el peso y talla de los niños. De esa forma, en el 2006 se lanzó el programa para la reducción de la desnutrición crónica, cuyo fin era romper el círculo intergeneracional de la desnutrición crónica en el cual se encuentra inmersa la mitad de la población guatemalteca, y en reducir a la mitad para el 2016 la prevalencia de ese mal. Además, calificaba a casi todos los municipios de Huehuetenango con tasas elevadas de hasta el 99% de desnutrición. Con la llegada de Álvaro Colón, el gobierno se creó el Consejo de Cohesión Social, que a su vez puso en marcha el programa Mi Familia Progresa, que consistía en la entrega de 300 quetzales a cada familia con la condición de que enviaran a sus hijos a la escuela y a chequeos médicos. 1 de cada 2 de los menores de 5 años sufre de desnutrición crónica, padecimiento que tiene que ver primordialmente con las escasas posibilidades de desarrollo y precarias condiciones de vida. A continuación, un video que nos hará reflexionar sobre la desnutrición en Guatemala. No hablaré mucho de mí porque seguramente ya me tienen identificada. No contaré de la devastadora realidad presente y futura que alcanza a mí la instrucción, porque ustedes lo saben.
tampoco les diré mis problemas, porque yo sé que ustedes trabajan todos los días para abrirme un camino digno. Solo quiero gritar un poco de sinceridad para que no desmaye en su mandato. Permítame ser el disfrutar de sus mejores esfuerzos y permítanse a ustedes ser los que cambiaron el rumbo de un país. Quiero que mi esperanza de vida sea más de 1000 días, pero disfrutando del hermoso milagro que llamamos vivir. Que cada día no sea uno menos para mí, sino uno más con las mismas oportunidades que los otros niños. Comprendo que es difícil coordinarse, pero tienen claro el objetivo es seguro, que saben dónde empieza la prevención y la nutrición. Las causas y efectos de la desnutrición en Guatemala, expuesto por Carmen Isaura Yantuche Tablas, estudiante de locución. Mi nombre es Carmen Yantuche y les voy a hablar acerca de las causas y efectos de la desnutrición en Guatemala. Nuestro país es rico en recursos naturales que podrían usarse para beneficio de la población, pero no se les saca provecho. Como muchas otras cosas de nuestro país, las autoridades en varios periodos de la historia solo lo han malversado para sacar un provecho personal. Las cifras no mienten y las posibilidades de extirpar las desigualdades sociales y económicas cada vez están más lejos de ser alcanzadas por la poca o mala disponibilidad de las autoridades. Es alarmante el aumento de la desnutrición crónica en niños y niñas menores de 5 años que se encuentra en la población escolar de origen indígena y en aquellos que habitan en áreas rurales. Guatemala es actualmente el 6º país del mundo con peores índices de malnutrición infantil. En estas regiones del área rural, los índices de malnutrición infantil alcanzan el 80%. Una dieta basada casi exclusivamente en tortillas de maíz causa unos daños con efectos permanentes en los niños y niñas. Los datos de desnutrición más alarmantes provienen de la región semiárida del este de Guatemala, donde hay una escasez recurrente de lluvias, el terreno es poco fértil y las familias cultivan en terrenos de montaña. En la provincia de Jalapa, los casos de desnutrición severa han aumentado. La escasez de ingresos de las familias, la falta de recursos, la baja productividad agrícola, el aumento del desempleo y el incremento del precio de los combustibles y alimentos han contribuido a empeorar la situación. Las causas estructurales y socioeconómicas de la pobreza en Guatemala tienen sus raíces en problemas profundos como la escasez de fondos públicos para fines sociales, educación y salud, o la discriminación que sufren las poblaciones indígenas o la dependencia económica del exterior. La pobreza y las dificultades de acceso a una educación son consecuencias claras de los problemas nutricionales, pero también son sus causas. El resultado es una espiral descendente que limita cada vez más las posibilidades de desarrollo en la población guatemalteca. El problema nutricional se debe a las condiciones de pobreza y extrema pobreza en que viven las familias, a la falta de educación y la poca preparación de los padres, lo que incide en la calidad del cuidado que les brindan a sus niños en la etapa temprana del desarrollo. El angustiante fenómeno de la desnutrición infantil en Guatemala ocupa el primer lugar en el continente americano, siendo analizado por el Programa Mundial de Alimentos y la Comisión Económica para América Latina, agencias de la ONU. Aunque la política institucional alimentaria ha logrado modestos avances, no ha avanzado lo suficiente como para que Guatemala logre solucionar el grave fenómeno del hambre. Los indicadores y tendencias de la desnutrición en Guatemala en los últimos años, teniendo de base los indicadores de desarrollo humano, expuesto por Ruth Alejandra María Salguero Montenegro, estudiante de locución. Indicadores y tendencias de desnutrición en Guatemala en los últimos años, teniendo de base los indicadores de desarrollo humano.
El IDH de Guatemala en 2019 fue de 0.663, lo que sitúa al país en la categoría de desarrollo humano mediano y en el 127º lugar de 189 países y territorios. La desnutrición es un tema muy grave, es una enfermedad muy grave y es causada por la falta de nutrientes o nutrimentos, esa es la forma correcta de llamarlos, y a veces también es por la mala utilización de estos nutrimentos. Existen 3 clases de desnutrición. La primaria, que se debe a la ingestión insuficiente de alimentos causada por los escasos recursos económicos, la ignorancia y la alimentación inconveniente. La secundaria, se debe a una enfermedad debilitante como el cáncer que consume al paciente. Y en tercer lugar tenemos la mixta. Se debe a que el individuo padece una enfermedad debilitante y al mismo tiempo se alimenta inadecuadamente. Cuando el niño se alimenta de manera adecuada, es normal ver que el niño aumenta de peso y de talla. Ese igualmente es un factor que nos dice si el niño está desnutrido. Se ven notablemente esas características. Hay algunos signos de alarma por desnutrición, por ejemplo, falta de aumento o disminución del peso, enfermedades frecuentes o de mayor duración, y otra notable es la pérdida del apetito. Desde el punto de vista clínico, esta enfermedad, la desnutrición, tiene distintos puntos de vista, digamos, distintos niveles debido a su gravedad. Entonces, estas serían: cuando la desnutrición es leve, el niño cambia de humor, se muestra llorón, irritable, menos alegre. El peso no aumenta como es debido, se estanca o comienza a disminuir. Cuando la desnutrición es moderada, el niño pierde peso, se enferma frecuentemente, duran más tiempo sus padecimientos, empieza a perder apetito y vivacidad. Desde el punto de vista funcional, se afectan sus capacidades tanto intelectuales como de atención, sin olvidar la interacción con otros niños y sus padres. Cuando la desnutrición es severa, es el grado más alto y esto implica que el niño pierde grasa, masa muscular y se ve claramente deteriorado en su estado general. El aspecto adelgazado del niño le hace tener cara de viejito, pues le cuelga la piel sobre el esqueleto. Estos casos se conocen como marasmo. En otros casos, el niño muestra hinchazón causada por la acumulación de líquido en piernas y abdomen debido a la pérdida de proteínas. Estos casos se conocen como kwashiorkor. Interpretación de los indicadores antropométricos. Esto se refiere a la medición de las proporciones y medidas del cuerpo humano. En ella se encuentra el peso para la edad. Es útil para vigilar la evolución del niño cuando se sigue su curva de crecimiento. Peso para la talla. El bajo peso para la talla refleja una pérdida reciente, lo que indica desnutrición aguda. Y por último, talla para la edad. La talla baja para la edad refleja una desnutrición crónica. Por otro lado, tenemos los factores predisponentes para la desnutrición en niños menores de 5 años. Interrupción de la lactancia materna. Prácticas inadecuadas de alimentación complementaria o ablactación. Esto se traduce como un proceso de introducción de alimentos diferentes a la leche materna en la dieta del lactante hasta integrarlo a la dieta familiar. Uso inadecuado de alimentos. Infecciones frecuentes y trastornos de la inmunidad. Las estrategias más importantes para prevenir la desnutrición o también para atacarla de cierto modo son oportunidades de acción para el personal de salud. A partir de la primera encuesta que se llevó a cabo a nivel centroamericano, fue posible identificar que la baja talla en Guatemala afectaba a casi 6 niños de cada 10 niños menores de 5 años, a sus madres y a sus padres, como lo reflejan los datos sobre el promedio de la estatura en adultos. Análisis que reflejan tanto los datos anteriores como con siguientes estudios sugieren que en Guatemala el ritmo de mejoramiento, a diferencia de otros países centroamericanos, es notable ver que Guatemala ha tenido un nivel de mejoramiento de prevalencia menor que estos países que ya mencionamos. Si hablamos en cifras, en años también podemos ver que solo del año 1965 al 2008, imagínense qué gran trecho
En ese tiempo solamente se aumentaron 0.5 puntos porcentuales de disminución de desnutrición crónica. El ritmo de mejoramiento es considerablemente bajo, en comparación con lo que se ha descrito en el caso de países con programas exitosos. En el caso de países con programas exitosos, en los que se demuestra que ellos disminuyen 3 puntos porcentuales por año. Distintos analistas han remarcado que es muy importante la lactancia materna en el niño. De hecho, es un determinante importante en la vida del hijo. Los datos a nivel mundial indican que mujeres con talla menor de 149 centímetros tienen un mayor riesgo de morbimortalidad materna y de retardo del crecimiento intrauterino, evidenciado al nacer por bajo peso y corta longitud. En el caso de Guatemala, el promedio de esa talla de mujeres ha sido desde 1965 considerablemente inferior a ese valor indicativo de riesgo. Este promedio de talla es resultado de la baja talla de niñas y mujeres encontrada en diferentes grupos de edad a lo largo del ciclo de la vida y de su estancamiento. Existen además diferencias marcadas entre regiones, departamentos e incluso clases sociales. En la evolución del retardo en talla por región político-administrativa hay una tendencia a la disminución del promedio en el nivel nacional y en todas las regiones estudiadas. Es claro que la disminución de estas cifras en el área metropolitana es mayor a la del área norte, nororiente y noroccidente. La baja talla para la edad afecta considerablemente a las personas más pobres. Los promedios nacionales enmascaran serias disparidades en términos de las características de las familias que son más afectadas. En ellas se observa que las tasas son considerablemente mayores en los residentes rurales, en los grupos indígenas, en los niños cuyas madres tienen menores niveles de educación formal y también han tenido un periodo menor de esparcimiento entre embarazos. Por el contrario, el sobrepeso y la obesidad en niños menores de 5 años, escolares, mujeres adultas y hombres se ha aumentado notablemente en los últimos 43 años, incrementando su número en un 87%. Esto lo tomamos de datos documentados en el año de 2009. Se expresa como malnutrición que engloba disminución, además también excesos y desequilibrio en la forma de comer de los guatemaltecos, incluso a nivel de una misma familia. Estudios recientes demuestran que la mala alimentación en la edad temprana representan obesidad, sobrepeso e incluso representan enfermedades crónicas no transmisibles en la edad adulta. De esta forma, se reafirma la importancia de dar una adecuada alimentación en los primeros 1000 días de cada niño, desde la concepción hasta los 2 años de edad, por sus efectos a largo plazo de salud, bienestar, formación del capital humano, el ingreso y la productividad del adulto, como fuera demostrado en los estudios clásicos del INCAP. La desnutrición crónica es un problema que va más allá del hambre, indica UNICEF, expuesto por Concepción del Rosario García Sánchez, estudiante de locución. La nutrición crónica es un problema que va más allá del hambre, indica UNICEF. Para resolver esta problemática se requiere atacar sus múltiples causas: falta de agua, de saneamiento, higiene, controles médicos, vacunas, la pobreza, la falta de empleo y otros factores. En Guatemala el 49,8% de los niños sufre de desnutrición crónica. Es lo que indica María Claudia Santizo, oficial de nutrición de UNICEF Guatemala. La desnutrición crónica en Guatemala es un asunto preocupante. Afecta a 1 de cada 2 niños menores de 5 años. Pese a la gravedad del asunto, se trata de un tema que pasa desapercibido para la población en general, incluso para los familiares de los que la padecen. UNICEF trabaja para concientizar a la población en general sobre la importancia de que se actúe para solucionar esta situación. ¿Cuál es la situación en general de la infancia en Guatemala y en lo que se refiere a la desnutrición? La situación de la infancia en Guatemala no es buena. Tenemos el 3,4% de mortalidad infantil. Nuestro principal problema es la desnutrición crónica.
Las principales causas de la mortalidad infantil son la neumonía y las enfermedades diarreicas agudas, y el 54% de estas enfermedades están asociadas a algún grado de desnutrición. Es el problema básico de la infancia que trae muchas consecuencias y repercute en el ciclo de la pobreza. La deserción escolar es muy alta. En Guatemala, el 49,8% de los niños sufre desnutrición crónica, esto es, 1 de cada 2. Es el primer lugar en América Latina y el sexto en el mundo en cuanto a la desnutrición infantil. ¿Cómo está trabajando UNICEF Guatemala para solucionar el problema de la desnutrición? ¿Qué proyectos se están llevando a cabo? Se enfoca principalmente en la parte preventiva. Hay que tener claro que la desnutrición y sobre todo la desnutrición crónica es prevenible y tratable. Se centra en apoyar las acciones preventivas y hacer seguimientos del crecimiento. También aborda el tema de los suplementos alimenticios con micronutrientes, ya que el 40% de los niños menores de 5 años tienen anemia. También están abordando la educación a la madre, ya que los datos indican que la lactancia materna exclusiva no está funcionando como debe de ser. Han comprobado que el 50% de los niños menores de 6 meses reciben lactancia materna exclusiva, y ahí hay mucho trabajo por hacer, al igual que en la alimentación complementaria, para que se inicie de forma adecuada a partir de los 6 meses. Adicionalmente, trabajan para implementar el uso de la tecnología móvil, que ha dado muy buenos resultados en otros países, sobre todo en Malawi, que lo han usado para la identificación de la desnutrición aguda. Aquí el agente comunitario introduce los datos del niño, que inmediatamente lo registra en un sistema y hace un diagnóstico. El sistema responde al trabajo comunitario, cuál es el estado nutricional del niño y qué acciones se deben llevar a cabo. ¿Cómo afecta la desnutrición infantil a la sociedad guatemalteca? Es un problema muy grave para el país. La analogía que se hace es que la desnutrición aguda es una condena a muerte, pero la desnutrición crónica es una condena perpetua, porque eso implica que el niño no va a tener un futuro adecuado, no va a tener oportunidades ni de estudio ni de empleo, y no va a ser un adulto productivo. Eso afecta el desarrollo enormemente. No se va a poder salir de ser un país en vías de desarrollo si no se arregla la situación de la desnutrición. Guatemala pierde más de $3.000 millones anuales debido a la desnutrición. Además, si no se rompe el ciclo, se transmite de generación en generación. Una madre desnutrida va a dar a luz a un niño desnutrido. Y si el niño no tiene una adecuada alimentación en los primeros 2 años de vida, va a tener muchas dificultades, va a presentar una baja talla, el coeficiente intelectual no se va a desarrollar igual, el niño puede perder hasta el 40% de sus neuronas potenciales, va a tener muchos problemas de atención y lo más seguro es que abandone los estudios, con lo que las oportunidades de trabajo también disminuyen. ¿Existe conciencia del problema por parte de la sociedad guatemalteca? No hay conciencia, se trata de un problema invisible. UNICEF está trabajando muy duro para poner el tema sobre la mesa, solicitando al presidente Yamatei que se comprometa con el trabajo en contra de la desnutrición en el país. Además, se necesita que haya una demanda de la sociedad. Tiene que haber conciencia y voluntad por ambas partes, de la parte política y por la parte de la sociedad. ¿Cuáles son las causas de la desnutrición en Guatemala? Se debe a varios factores, por un lado la falta de alimentos y por otro los hábitos alimenticios. Las madres piensan que los niños lloran porque les duele el estómago, no por hambre, lo que solucionan introduciéndoles aguas caseras. Cuando los niños las toman, se llenan y no tienen deseos de mamar porque se llenaron. Así empieza todo el ciclo, ya que la madre comienza a no producir suficiente leche. Además, la alimentación complementaria es muy tardía y no es adecuada ni en calidad ni en cantidad.
Veamos un pequeño reportaje de la asociación AFP. Luis Alexander está entre los 10.000 a 15.000 niños menores de 5 años en riesgo de muerte en Guatemala. 9.9 de PB. Por desnutrición aguda. Son cifras brindadas a AFP por UNICEF. Sí, con el riesgo de mortalidad. Su madre, Erlinda Rodríguez, que vive en el departamento de Jalapa, también está desnutrida. Pues mire, él está bajo de peso porque yo no tengo suficiente leche para darle. Lo bautizaron el hambre verde, un mal difícil de entender en un país que es el quinto exportador del mundo de azúcar, café y bananas. Así y todo, la mitad de los niños menores de 5 años sufren desnutrición. En zonas rurales como Jalapa, la proporción se eleva al 90%. Sí que hay alimentos disponibles, pero a precios que las familias que sufren esa situación de pobreza no pueden pagar. Además de la extrema pobreza, una serie de inundaciones y sequías en los últimos años afectaron a las cosechas. Los habitantes se ven obligados a comprar los alimentos, pero los productos básicos como el maíz están cada vez más caros. Según este integrante de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, 6.500 personas murieron de hambre en 2010. Dice que existen fondos para atender el problema, pero falta la voluntad política. El Estado no existe para las familias más vulnerables en este país. La desnutrición no solo afecta al desarrollo físico de los niños, también al mental, lo que no augura nada bueno para el futuro del país. Si el Estado guatemalteco no ataja rápidamente las causas fundamentales de esta lacra, generaciones de niños como Luis Alexander seguirán sufriendo las consecuencias. La desnutrición y la pandemia del COVID-19, expuesto por Gustavo Adolfo Zamora Ramírez, estudiante de locución. La desnutrición es uno de los problemas más grandes que afectan a Guatemala, siendo que tiene la tasa de desnutrición crónica más alta de Latinoamérica y una de las más altas del mundo con un 49%. Sumándole a esto los problemas de la pandemia COVID-19, dando como resultado el incremento de la desnutrición en Guatemala. Para tratar este tema, quisiera presentar un video en donde se desarrolla el mismo. Vamos a verlo. La desnutrición es el resultado de la desigualdad económica y social que vive el país. Los más afectados de esto son los niños, llegando a tener problemas de salud hasta llegar a la muerte, siendo uno de los países con mayor tasa de desnutrición infantil en el mundo. La pandemia vino a empeorar la situación en el país, aumentando el porcentaje de las estadísticas. Diferentes organizaciones humanitarias trabajan para ayudar a las comunidades más necesitadas a través de todo el país. Lamentablemente, esta labor se ha dificultado por la pandemia en la que vivimos. De aquí de Pachutzún tenemos 4 casos. Hay 3 casos que se detectaron durante el barrido por perímetro braquial y 3 de estos casos fueron principalmente fueron porque los papás no tenían ya acceso a alimentos. Hay muchos que se dedican a los tejidos o artesanías, otros que pues viven del día a día, otros de la agricultura y debido a la pandemia pues ya no tuvieron acceso para poder trabajar, algunos para poder comercializar y podemos sumar también que no tenían transporte, se cerraron mercados, entonces para ellos también fue muy difícil poder acceder a alimentos para su familia. Con respecto a esta situación de la pandemia, nos está perjudicando bastante porque una de las cosas, las familias cuesta que nos reciben en su casa. Solo nos ven a nosotros y nos dicen que ya llevamos la enfermedad. Por esta razón, las autoridades han buscado alternativas para seguir ayudando a la gente desamparada.
eso nos está afectando bastante. En cuanto a la vacuna también, porque piensan que la vacuna ya lleva el virus. Eso nos está afectando bastante y pues también están presentando renuencia en este caso. Ya no acuden también acá al servicio de salud. Anteriormente venían a vacuna a las madres de familia que sí son anuentes, dijera, pero ahora nada. Por lo que pasa es que como acá las situaciones ahorita y como yo me he pasado, tengo una familia y la pasaron a llevar, iban a llevar al hospital en cuarentena. Entonces fue que a mí me dio miedo de llevar a mi nena al centro de salud. Después me fui al centro de salud y me fui. Y después un doctor me mandó para un pediatra, y entonces allá me lo tomaron. Me dijeron que la nena estaba mala y estaba muy herida, que no sé qué, y todas las cosas que me dijeron. Y entonces vamos a ver si vamos a mandar al hospital, me dijeron. Entonces yo ya no quise ir. Ya no quiso ir. Y dije yo, si se me enferma mi nena, está en la casa. Hace como 15 días se presentaron los 2 primeros casos acá en Concepción. Y eso fue también que nos afectó bastante. La gente se asustó, se alarmó. Ya ni nos dejan entrar en su casa. Me llaman sea de salud, pero no me voy porque tengo miedo. El miedo de las personas por la pandemia, sumado a las malas condiciones de vida, dan como resultado el incremento de la desnutrición infantil en el país. Como guatemaltecos, tenemos el deber de ayudarnos como sociedad, ya que el cambio está en nosotros. Definición y escenarios del problema de la desnutrición en el país para el 2022, expuesto por Miguel Estuardo Chávez Calderón, estudiante de locución. Esta es la historia de Ana y de Francisca, 2 mujeres que acaban de enterarse que van a ser madres por primera vez. Como cualquier mamá, ellas desean lo mejor para sus hijos, pero hay algo que las diferencia. Ana conoce los beneficios de prevenir la desnutrición crónica y Francisca no. Déjenme explicarles lo importante que es saber sobre la desnutrición. Primero, tenemos que conocer que hay 2 diferentes tipos. La desnutrición aguda significa bajo peso para la estatura y la desnutrición crónica significa baja estatura para la edad. La desnutrición aguda en Guatemala representa el 1.1% en niños menores de 5 años. Se caracteriza por un rápido deterioro del estado nutricional en un breve periodo. Existen diferentes grados de desnutrición aguda. La desnutrición aguda moderada y la desnutrición aguda grave. Pero el principal problema en Guatemala es la desnutrición crónica, cuyas consecuencias son irreversibles. En Guatemala, la desnutrición crónica afecta el 49.8% de los niños entre 3 y 59 meses de edad, limitando las oportunidades de estos para toda su vida. El efecto más evidente de la desnutrición crónica, y que podemos observar en la mayoría de casos, es el retardo en la talla, el cual se produce en los primeros 1000 días de vida del niño, desde el embarazo hasta los primeros 2 años. Pero aún hay más daños. El cerebro de un niño con desnutrición crónica es de menor tamaño y el desarrollo de las conexiones de las neuronas cerebrales es menor que el de un niño con buena nutrición, lo que generará un bajo nivel académico y capacidades de aprendizaje lentas en el individuo. Y más adelante en su vida se verá reflejado en su trabajo, sus ingresos y finalmente reflejado en el país. La desnutrición crónica representa para Guatemala un costo económico del 11.4% de su Producto Interno Bruto año con año. Y aunque esta condición no se puede curar, sí la podemos prevenir. ¿Cómo? Mejorando nuestros hábitos de higiene y alimentación. Por ejemplo, vacunando a nuestros niños, tratando el agua,
cuidando los embarazos, alimentando a nuestros niños con leche materna y brindándoles micronutrientes. Todo esto en los primeros 1000 días de vida. Pequeños esfuerzos que cambiarán para bien el futuro de nuestros hijos. Por ejemplo, si no se toman medidas correctivas estructurales de fondo y agarrar el toro por los cuernos, se harán estudios en el 2022 y el paisaje será igual o peor que el actual. Para que no sea así, se debe implementar la ayuda del Ejecutivo de turno a través de los ministerios correspondientes. Velar porque se ejecuten transparentes las políticas para mejorar el nivel de bienestar de las personas en pobreza y extrema pobreza, para mejorar sus condiciones de vida, que los beneficios de los programas sociales lleguen a las personas más necesitadas, que incluyan semillas de hortalizas para que estas personas produzcan y no las hagan personas acomodadas, crear programas para evitar que las familias pobres tengan más hijos sin ningún futuro, que se desarrollen acciones de promoción y fortalecimiento comunitario, para luego entrar en acciones directas de prevención y tratamiento de enfermedades comunes en centros comunitarios por medio de visitas periódicas del personal institucional. Normar servicios básicos de salud con alta relación de costo-efectividad que correspondan al perfil epidemiológico de la población más necesitada. Vacunación y control de las enfermedades prevalentes como la diarrea, infecciones respiratorias agudas, dengue, malaria, tuberculosis, enfermedades de transmisión sexual, VIH-Sida, la promoción del crecimiento del niño y la atención a la mujer, mejoramiento de la disposición de la basura, control de calidad del agua, mejorar las condiciones sanitarias de la vivienda y sus entornos afecten significativamente la salud y bienestar de la población, controlar los fenómenos de tratamiento de agua, principalmente por la distribución de desechos sólidos en los márgenes de los ríos y la falta de plantas que traten drenajes, desechos líquidos, domésticos, industriales y agroindustriales. La Universidad de San Carlos de Guatemala y la Escuela de Ciencias de la Comunicación presentaron el documental La desnutrición crónica en Guatemala.